En el capítulo 5 estábamos, creo. ¿Acá? ¿El Gimel? Sí. A ver. Creo que empezamos este texto. ¿El quinto? ¿Hamishi? A ver. Veamos. Es el servicio de Elohim. capítulo 3. Sí. A ver, Perek Shishi. A ver si me acuerdo. Es Gimel dentro del capítulo. Pero ya, yo creo que estábamos ya en el Perek Hei, me parece. Venga. Puede ser, porque yo se adelantó. Eh, ¿Pasamos Dale? no, hacia Foliot que no, ya me estoy confundiendo. La que estaba delgado, solo que delgado. Sí. Está enamorada la Torah. Oye. Tendríamos que fijarnos en el último shiur que dimos. ¿Por dónde empezamos? ¿Podemos fijarnos? No, Rab, yo quiere que le diga. A ver, diga vos, mira, aquí tenemos. La computadora, aquí está. Le voy a decir. Dígame. Ahí va. Mesilat y no. No, ahí va. Rab España y Jobot Levavot, ¿verdad? Aquí está. Jobot Levavot. ¿Dónde está el Jobot Levavot? Aquí está. Le voy a decir, usted está. Abodata Elohim. Es de Bulbo, Rab. Es de Bulbo. Ahí está ya. ¿Es de qué? De Bulbo. Su computadora está muy lenta. Ah, Es Lentium. es el sistema tortuga. El Sistema tortuga. Lentium, tortuga. Hasta que arranca falta mi hija. Haga su verajada. Amén. Mira, a ver. Nos quedamos rap en. Nos quedamos, aquí está. Usted dijo Misbah, la llave que revela la naturaleza divina de la Neshama. ¡Ay, escoya! No, pero fuente. Habla ahí muy corto. ¿Usted dijo eso? Parte 59, dice Rabuchón. No, rap. Neshama, Elohim de Israel, Rambam buscó motivos para cumplir mis votos. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué comemos? Devarim 31:12 fue lo último, Devarim. Cada uno servimos a Hashem de manera única y diferente. Número 3, número 4. Las personas tienen la obligación de servir a Hashem conforme a los bienes que uno recibe. Devarim 31:12 y luego el siguiente. Ahí nos quedamos, Rab. Ahí. En Devarim. Bueno, está bien. Entonces, espere, Gimel. Está bien. Besar Gamur. Mire, Rab dice, soy su hijo predilecto y tengo un trato especial, por lo tanto tengo un compromiso de servirle bien y cada vez mejor. ¡Opa! Bueno. Eso es Jobot Levavot. Ese es Jobot Levavot. ¿Obois o Levavois? Bueno, señores. ¿Ah? Sí, ese es, Rab. Pero Gimel, Sí, ahí está, ese es, Rab, ahí vamos. ¿La quinta? Capítulo 3. No, ¿Sí? Rab, vimos el número 4. Las personas tienen la obligación de servir a Hashem conforme a los bienes que uno recibe. Es la 4. Ya fe. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ya fe, Suye. Bueno, Suye. ya encontramos. Ya encontramos. Yofi. Bueno, entonces, Besat Hashem, vamos a comenzar. Caja. ¿Qué página? Es 259. Gracias. Es puerta 4, Perek Shelishi. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros estamos en... bueno. Ahora sí, Jobot Alevavot. 3 de Iyar. Rabbeinu Bajie y Ben Pekuda. Perek Gimel, capítulo 3.
Y para reincorporarnos un poquito, vamos a empezar donde dice Achma alota Torah Tzarich she'avaer. Es un poquito antes de lo que ustedes me dijeron. Solo para hacer un resumen. Malota Torah. ¿Más para atrás? Aquí, ahí está. ¿Qué página es? Es la 254 Akira. Arriba. Entonces, el tema que comienza aquí, el Rabbeinu Bajie, respecto a los niveles, a las categorías del despertar por medio de la Torah, Vaomar ki ainanim matzichim la'arat Torah gam ken en Shiva. Entonces, en el tema anterior, cuando empezó a hablar en este capítulo, el tercer capítulo, el de Rabbeinu Bajie empezó a explicar qué es Avodat Hashem, qué es el servicio a Hashem y sus partes, cómo está compuesto. Y ahora se refiere más específicamente, que luego de haber traído siete componentes, ahora empieza a hablar de el tema de las categorías y de los niveles que adquirimos por medio de la Torah. ¿Qué? ¿Por qué la Torah, en forma general, es algo tan importante para nuestras vidas? Entonces empezó primeramente, sí, todo esto ya lo tenemos en los shurim anteriores, pero vamos a hacer un repasito después de la interrupción. El primero es que el hombre está compuesto por cuerpo y alma, nefesh beguf, y por eso el hombre tiene básicamente rasgos opuestos. El cuerpo lo incita al hombre a las cosas corporales, físicas, materiales, y el alma a las cosas espirituales, a los valores. Y por eso el hombre está básicamente en una batalla constante, como lo explica ampliamente el Ramjal en sus libros, en Derech Hashem, en Mesilat Yesharim, y que básicamente esa es la gran prueba que tiene el hombre en este mundo. Si el hombre sería solamente material, no tendría ningún problema, sería un animalito. Y si sería solamente espiritual, sería un ángel. El problema es de que tiene los dos componentes. Y por eso el hombre necesita equilibrar esas dos fuerzas para poder servir a Kadosh Baruj Hu. Y por eso necesita una guía. ¿Okay? Entonces, por eso dice el Rabbeinu Bajie que el hombre tiene rasgos, midot, que lo empujan a entregarse a las satisfacciones materiales y a hundirse en los deseos animales y básicamente desprenderse de sus rasgos espirituales, intelectuales. Pero eso sería, perdone, midot negativas, o sea, que lo inclinan a... Sí, mire, las palabras midot, Son cualidades. hay midot tovot y midot raot. Ah, ya entendí. Sí, o sea, nosotros cuando traducimos a las midot tovot las denominamos cualidades. ¿Sí?
Entonces, en algunos lugares dice cualidades positivas y cualidades negativas, pero cualidades no son negativas, son cualidades, son cosas buenas, en un principio. Por eso ahí lo podemos denominar como rasgos. Entonces, eso es lo que sucede a nivel material. Y por otro lado, el hombre tiene la parte del nefesh, del alma, que lo empuja exactamente al lado opuesto, a desconectarse del mundo material, a detestar el mundo material, y por eso, por ese motivo, entonces el hombre necesita tener una guía en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿A quién hacerle caso? ¿O de qué forma? Básicamente encaminarse en la vida. Entonces dice el Rabbeinu Bajie que los dos caminos que incluyen nuestra vida, ninguno de los dos, de manera exagerada, es el camino correcto. ¿Por qué? Porque la persona que se dirige hacia el lado espiritual de una manera exagerada, entonces eso básicamente lo va a desconectar del mundo material y eso le va a provocar al mundo que no se desarrolle y que no avance. Pero por otro lado, si el hombre se va a enfocar en las cosas materiales, entonces eso le va a provocar la perdición también de este mundo y del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque una persona que se vuelve demasiado materialista, entonces despilfarra su dinero y entra en cosas que también le hacen daño a nivel material y a nivel espiritual. ¿Okay? Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah. La Torah, en un principio, es una estrategia, es una enseñanza que nos permite llegar a la perfección y a la elevación en ambos ámbitos, ¿okay? Donde podamos ganar a través del equilibrio. Bediuk, donde podamos ganar también este mundo y el mundo venidero. ¿Okay? Y eso lo vamos a lograr cuando encontremos Bediuk, ese punto medio o ese equilibrio entre lo que busca el cuerpo, entre lo que busca la materia y lo que busca la Neshama. Y esa enseñanza y ese camino y esa estrategia que es muy compleja y muy difícil de poder llevar a cabo, solamente la vamos a encontrar en aquel que creó a ambas fuerzas y sabe cómo equilibrar entre ellas, que es Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, y la palabra Torah, ¿qué significa la palabra Torah? Hora'á, enseñanza. O sea, ¿qué te enseña la Torah? La Torah te enseña el camino adecuado para que estas dos fuerzas no te lleven cada una al extremo que provoque tu perdición. Si vas a ser demasiado espiritual, vas a perder tu vida material. Si vas a ser demasiado materialista, vas a perder las dos cosas. Y al final, si Akadosh Baruj Hu nos colocó en este mundo, es para que podamos vivir en este mundo de la manera correcta y adecuada. Y eso es lo que logramos por medio de la Torah. Entonces, básicamente, esa es la primera función de la Torah. La Torah es la enseñanza, es el camino, ¿sí? Es la estrategia de vida. La Torah te enseña, ¿sí?, cómo vivir correctamente para que las dos fuerzas se sientan realizadas, tanto la fuerza corporal como la fuerza espiritual. ¿Okay? Que por un lado, la Torah te aleja de las tabot, de los deseos materiales, animales, ¿sí? Y
y también te cuida para darte al final tu recompensa merecida al final de ella, al final de la vida. ¿Qué? Top. Entonces, eso es lo primero que nos da la Torá en general, la enseñanza de la vida y el equilibrio. El segundo punto que nos enseña la Torá es no estoy seguro, pero el hombre necesita pulir su vida y tendencias para no caer en las inclinaciones equivocadas. No sé si es cierto. mejor. Pero el hombre tiene que doblegar, que educar, encaminar a sus tendencias materialistas, pero no anularlas. No anularlas. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, es un gibora koveshet yitzro, quien es el fuerte, el que logra conquistar, dominar a su yetzer. El hombre tiene cuerpo, tiene físico, tiene materia, entonces la materia tiene que ser controlada y encaminada. Y eso es lo que en general en los libros de Musar, generalmente se habla de que el mundo espiritual tiene que tener control sobre el mundo físico desde Najón, y eso es correcto. ¿Sí? El Rav Kook en sus libros, él amplía el tema y dice que en realidad hay retroalimentación. No solamente que lo espiritual le brinda a lo material, también lo material le brinda a lo físico, a lo espiritual. Pero no tiene la retroalimentación el mismo valor de una a otra, de otra a una. En eso podemos discutir, ¿sí? Cierto. Mejor, el que tiene que manejar es la espiritualidad, es la neshama, sin ninguna duda. ¿Ceder? Sin ninguna duda. O sea, pero si yo quiero llegar lejos, ¿ceder? Tengo el jinete pero no tengo el caballo, no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí? ¿Cierto? Y viceversa. ¿Eh? Y viceversa. No, ¿verdad? Es que el carro solo no sabe para dónde ir. ¿Mejor? El caballo avanza ¿Mejor? Entonces, la materia le da también fortaleza al espíritu, ¿sí? Para que sea más espíritu, para que pueda manifestarse mejor en este mundo, ¿sí? Como dice el Rambam, ¿no? De que el hombre tiene que tener alma fuerte en cuerpo fuerte, ¿sí? Alma sana en cuerpo sano. ¿Mejor? Ese es el punto. ¿Qué? Muy bien. El segundo punto es que a pesar de que la parte espiritual nos lleva a Avodat Hashem, a servir a Hashem, por medio de tefilá, por medio de ayunos, por medio de tzedakah, por medio de Gesed, ¿qué? Entonces, la vida espiritual, digamos, de que en forma general es clara. ¿Qué significa? Significa de que el hombre tiene que tener valores espirituales en su vida. Eso queda claro. ¿En dónde empieza el problema? En los detalles. ¿Cómo eso se concretiza? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, hay que dar tzedakah. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿A quién le doy primero? ¿A quién le doy después? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Tengo que dar todo mi dinero al pobre y yo me quedo sin nada y me vuelvo pobre? O sea, ¿cómo se manejan los valores? Entonces, yo puedo tener una base de valores en mi vida. Pero cuando llego a la práctica,
a llevarlos a cabo, a concretizarlos, ahí empieza mi problema. Primeramente porque no sé exactamente cómo llevar a cabo cada uno de esos valores. Y además de que a veces puede haber valores, que los dos son valores, pero que se contradicen en ciertas situaciones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, ¿por qué? Porque tengo que mantener a mi familia, ¿no? Es una mitzvah mantener a la familia. ¿Sí? Esa es la primera tzedakah y más básica de la existencia. ¿No? Y así la Torah nos enseña. ¿Sí? ¿A quién hay que mantener primero? ¿Al vecino o a tu familia? ¿A quién hay que mantener? ¿Ah? A la familia. Ya fe. Ya. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tú tienes padres y tienes una mitzvah de respetar a los padres. Y tu padre necesita mañana ir a una cita a las 10 de la mañana en la mitad del horario de tu trabajo. Y si tú vas a perder ese día de trabajo, entonces tienes menos sueldo. Entonces aquí tengo dos valores. Tengo una mitzvah de ir a trabajar para mantener a mi familia, o sea, mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y por otro lado, tengo la mitzvah de Kibud Av Vaem. ¿Qué hago? Claro. ¿Quién le dijo? Entonces, ¿qué? ¿No va a cumplir la mitzvah de mantener a su familia? Si le va a faltar esa parte del sueldo, entonces va a faltar algo para poder darle sustento a su familia. ¿Verdad? O una pregunta en el mismo sentido, pero no exactamente en el mismo ejemplo. ¿Sí? Yo ahora tengo que hacer una cita y no sé, tengo que ir a buscar algún documento o alguna cosa a hacer. No me llané. ¿Sí? Para mis padres. Yo vivo en Jerusalén, me tengo que viajar a Haifa. ¿Verdad? Si había algo urgente y necesito tomar un taxi, el taxi me cuesta ir de vuelta 500 shekel. ¿Quién paga eso? ¿Yo o mis padres? ¿Tus padres? ¿Ah? ¿Tus padres? Sí, ya lo había dicho. ¿Qué hijo que eres? Sí, ya lo había dicho. No seas taca, de codo. Ahí en Monterrey, ahí. No, ¿qué dice la halajá? ¿Qué dice la halajá? ¿Quién paga? Ahí nacieron papás. ¿Ah? Los padres Ahí nacieron los tendrían que pagar por el viaje, ¿Mejor? los viáticos. Yo tengo mitzvah de respetar a mis padres, no de pagarles sus gastos. Por eso le dije, ¿no? Que en Monterrey los padres. ¿No, bebé? Así es la halajá. Yo no estoy hablando que los padres son pobres. Si son pobres, entonces regresamos aquí a la halajot, no de Kibud Av Vaem. Ahora vamos al halajot de tzedakah. Tú tienes un presupuesto de tzedakah. ¿A quién se lo das primero? ¿A quién? ¿Ah? Mejor. Pues primero a tu familia, dentro de tu familia están también tus padres. ¿Sabes? Entonces, ¿eso qué es? Eso significa que yo puedo tener una tabla de valores que tengo que llevar a cabo en mi vida, pero tengo que saber cómo llevarlos a cabo de la manera adecuada, no solamente en forma general, sino también en forma detallada, en la parte práctica. Eso es lo que me enseña la Torah, la halajá. La halajá me dice, aquí hay 4 opciones, ¿cuál es la mejor? Esta es la mejor. No puedes esa, esta es la segunda. No puedes esa, esta es la tercera. No puedes esta es la cuarta. ¿Qué? Entonces, eso es lo que dice. El que hizo la halajá de Monterrey, ¿no? Porque ahí nacieron los codos en Monterrey. ¿Qué? Sí, ahí nació esa expresión. ¿Qué? El rey está en el monte. Akshav, entonces, Sí, así es. entonces, eso es lo que dice aquí. ואין אדם מגיע לידיעת גיבולי העונשים השתראה בהם ההקצר בעבודה.
sea, la persona no llega al conocimiento de los límites, de los castigos que recibirá en el momento que él no cumpla con su abodá, con su servicio. Entonces, alguien le tiene que enseñar el camino, no solamente general, sino también el camino detallado. ¿No? Entonces, para eso tenemos la Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebichtav nos enseña en forma general. Tienes que respetar a tu papá y a tu mamá. Tienes que dar tzedakah. Tienes que hacer la sukkah. Todo. Y ahora, ¿cómo eso? ¿Qué es una sukkah? ¿Cómo se hace una sukkah? ¿Qué tengo que hacer en la sukkah? ¿Sí? Entonces tengo mitzvah de kaved et avija betimeja, de respetar, pero también tengo mitzvah ishimo beaviv o tengo que temer. Entonces, ¿qué significa? Que ¿hay alguna diferencia entre respetar y temer a los padres? Respuesta, ¿qué? Ramim dicen claramente, kaved et avija betimeja es lo que hay que hacer con los padres. Y temer a los padres, reverencia, es lo que tienes prohibido con tus padres. Por ejemplo, llamarlo por su nombre. Por ejemplo, sentarse en su lugar sin permiso. Por ejemplo, ¿sí? Que cuando él dice algo, tú le dices, no estoy de acuerdo. Puedes estar no de acuerdo con tus padres, pero tienes que tener cuidado de no decirlo directamente. Yo estudié con Rav Spangenthal que la halajá, papá, creo que es así, no es así, sí. O sea, no decirle, estás equivocado o no es así. ¿Y los rabinos y el padre es lo mismo? Por ejemplo, si el padre, porque dicen que los rabinos son como Hashem o Papá Spangenthal dijo así. Los Talmidei Jajamim, también tenemos de mitzvah, ¿sí? De respetarlos de una manera especial. ¿Mejor? ¿Qué? No, pero papá Spangenthal dijo así. Chao. Ya entendimos. ¿Qué? Eso de no contradecir a un rabino también existe. No, se puede discutir, pero otra vez hay que... Es lo mismo que se puede tener otra opinión y discutir, pero hay que tener cuidado de qué forma se dice, de una manera respetable. Mejor. Entonces quedó claro, ese es el plum. No es exactamente igual, no es lo mismo. Si fuese tu rabino o cualquier rabino. Hay una shela, ¿qué pasa cuando entra el padre a la casa? Hay que levantarse. Y cuando entra el rab hay que levantarse. ¿Qué pasa si el hijo es rabino del padre? ¿Quién se levanta sobre el Está difícil. El padre gana. Se les cuenta de uno de los Rishonim, si no me equivoco, del Rosh, me parece, que era rab de su padre, y que justamente por ese punto buscaba no encontrarse demasiado con su padre para no entrar en esa disyuntiva, en esa situación. Para que su padre no tenga que levantarse frente a él. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto de la grandeza y de la necesidad de la Torá es que si hubiéramos dejado toda la parte espiritual al nivel de que cada persona básicamente de alguna manera tenga que crear él su sistema de valores espirituales, de servicio a Hashem, y no tendríamos una ley que incluya a todos por igual. Entonces ahí los que tienen mejor comprensión, mejor entendimiento, mejor profundización en los valores espirituales tendrían ventaja sobre aquellos que no.
Pero usted dijo... Rega. Entonces dice, un minutito, Sí. que hará sejlit enana kolet kol hamitzuvim mipnei kotzer machshevet ktzatam. O sea, por cuanto que la parte intelectual, espiritual, no tiene la capacidad de despertar a Avodat Hashem de manera igual en todos aquellos que están obligados a servir a Hashem. ¿Por qué? Porque algunos tienen un nivel intelectual más fuerte que otros. Entonces, necesitamos una estrategia que le sirva a todos por igual. Y eso es lo que la Torah te enseña. La Torah, ¿sí?, no es exclusiva para un cierto grupo del pueblo. ¿Sí? Ejemplo, el estudio de la Torah. Bueno, la jerarquía de la Torah, los sabios de la Torah, los súper inteligentes que estudien Torah, y los demás no. No, la mitzvah de estudiar Torah es para todos. Para los que tienen mejor cabeza y para los que no tienen tan buena cabeza. Todos tienen que estudiar Torah. Los que a Kadosh Baruj Hu los bendijo con mejor comprensión, entonces llegarán a niveles de sabiduría más fuertes y más elevados. Pero la mitzvah es para todos por igual. Hay ciertas cosas, hay ciertas mitzvot que sí fueron entregadas a grupos especiales. Yo que sé, mitzvot para Kohanim, o mitzvot para Dayanim, o mitzvot para Talmidei Chacham. Eso sí, pero en forma general la Torah es para todos por igual. Entonces, Hashem no le dejó a cada uno, bueno, tú crea tu sistema de cómo me vas a servir. Porque el que tenga la capacidad de hacer un sistema más poderoso lo hará, pero el que no, ¿qué va a hacer? Eso es un poco, no exactamente lo mismo, lo que sucedió con la mitzvah de tefilá. ¿Cómo hacía la persona tefilá hasta que Jajamim decretaron cómo se hace tefilá de acuerdo al texto que tenemos nosotros? ¿Cómo hacía tefilá la gente? Escuchaba al Hatzán, ¿no? No había Hazán. ¿Qué Hazán? No había Hazán. Antes de que vinieron a Knesset Agdolá y decretaron que hay 3 tefilot, Shacharit, Minja, Rabit, y que el texto de la tefilá es este, y que hay horarios de la tefilá. ¿Cómo hacía la gente tefilá? El Rambam lo dice. El Rambam dice, cada uno hacía tefilá como le salía del corazón. ¿Ya fe? Muy bien. Ya, el que sabía expresarse, entonces tenía un buen texto para expresarse a Hashem. Pero el que no, ¿qué hacía? Papi, ayúdame. Kilo, ¿qué más puede ser? No sabe otra cosa. No sabe hablar, no sabe, ¿sí? O llorar, ¿sí? O como cuenta una vez que los Sipurei Hasidim, creo que del Baal Shem Tov, que cuenta que una vez en una sinagoga había una persona o un niño que no sabía leer. Entonces, lo único que sabía era el Aleph Bet. Entonces, él empezó y dijo, mira, Akadosh Baruj Hu, yo te voy a leer el Aleph Bet y tú ordena las palabras. Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin. Y tú ordena y organízalas para que eso sea mi tefilá. ¿Sabes? Entonces, es por eso de que Akadosh Baruj Hu tuvo que darnos la Torah. Y por eso vinieron los Jajamim y me dijeron, venga, esto ya empieza a ser problemático. Entonces va a haber gente que sabe hacer tefilá, va a hacer tefilá, pero hay mucha gente que no sabe o que no tiene la capacidad, entonces no va a hacer tefilá. Entonces por eso dijeron Jajamim, entonces vamos a unificar el sistema de la tefilá. Que todas hagan tefilá igual. O sea, igual de que al final no todos hacen tefilá igual, porque cada uno hace con otra kavaná. Pero por lo menos en el marco general, la tefilá es igual para todos. Y lo mismo con la Torah. Entonces todo tienes que estudiar Torah. Es Najón, el que es más Talmid Jajam va a estudiar más Talmud y va a estudiar el que es más llegado a la Kabbalah, va a estudiar más Kabbalah y más profundo.
de Najón, pero al fin y al cabo, la Torah está ahí. ¿Sí? Y nadie te dijo, no, tú no tienes el sello para poder estudiar Torah. No, todos tienen el sello de ser parte de Am Israel para poder estudiar. Entonces, ese es el tercer punto por el cual... Antes de que estuviera establecida la tefilá, ¿se hacía el corazón cada día diferente? ¿O se hacía una del corazón, se escribía y después se repetía? Depende de cómo se despertó ese día. Cada uno. Si un día se despertó que le duele la oreja, entonces pidió por la oreja. Si el otro día se despertó que necesita comer, entonces pedía cada uno de acuerdo a su necesidad. Entonces, el cuarto punto y eso lo vemos también en esa parashá de la semana. ¿Sí? Leemos 2 parshiot, Aharemot Kedoshim. Y ahí la Torah empieza diciendo que Hashem le dice a Moshe que reúna a todo el pueblo y les diga Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani, que sean santificados. Entonces, ¿a quién le dijo eso a Kadosh Baruj Hu? ¿A quién le dijo eso Moshe Rabenu? ¿Solamente a una parte del pueblo que sean Kedoshim? No, todos tienen que ser Kedoshim. ¿Todos? Kol Adat Ben Israel, toda la congregación de Am Israel. Entonces, ¿eso significa que en la práctica todos van a estar en el mismo nivel de Kedushá? No. Unos van a trabajar más en la Kedushá, otros van a trabajar menos, unos van a tener más capacidad, pero en forma general todos están obligados y tienen que ser partícipes de el esfuerzo para llegar al nivel de Kedushá, de Kedoshim Tiu. Hashem no dijo, bueno, llámame a los más elevados para que sean Kedoshim. No, aquí no hay exclusivos. El cuarto punto es dice el Rabbeinu Bajie que la Avodat Hashem de cada persona, por supuesto que va a depender mucho de lo que él recibe del Shamaim, de los bienes que recibe. Y en cada generación ¿sí? Y en cada generación diferentes naciones y diferentes pueblos reciben el bienestar de Hashem. Sí, hay momentos en la historia que hay una cierta nación, un cierto pueblo que está más arriba y en otra generación está abajo y viene un pueblo que ocupa su lugar. Y así también a nivel personal. Cuanto más uno recibe del Shamayim, más obligado está a corresponder a ese bienestar que recibe. Entonces, otra vez, si yo diría de que cada uno va a servir a Hashem de acuerdo a cómo él siente que tiene que servir a Kadosh Baruj Hu, los que reciben más de Hashem sentirían que tienen que servirlo más que los que no reciben tanto de él. Bueno, a mí me dio menos, entonces lo sirvo menos, al otro le dio más. Entonces él tiene que servirlo de una manera más especial. ¿Qué? Limken, dice el Rabbeinu Bajie, ואין דרך לדעת זה מצד השכל לבדו כאשר בחר בנו הוציאנו אותנו מארץ מצרים. Y por eso no podemos nosotros saber por medio de nuestro sejel, de nuestra comprensión solamente cómo servir a Hashem,
Entonces, cuando Él nos eligió y nos sacó de Mitzrayim y nos partió el Yam Suf y todos los bienes que nos hizo, ¿qué? שמטעם זה אנו גם חייבים לעבוד את השם באופן מיוחד יותר מכל העמים. ¿Qué? Entonces, otra vez, si la obligación sería servir a Hashem solo en lo que depende de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, entonces quizás Am Israel no tendría claro de que es el pueblo que recibió los bienes más grandes de Akadosh Baruj Hu, que por eso tenemos la obligación de servirlo. Porque solamente por medio del raciocinio, de nuestro entendimiento, no es posible entender de manera absoluta que Hashem nos eligió y nos sacó de Mitzrayim y nos, como dijimos, nos hizo todos los milagros, que son las cosas famosas, y que por ese motivo Hashem nos dio a nosotros, Dafka, una abodá, un servicio especial, que son el cumplimiento de las mitzvot como reconocimiento para todos esos bienes. Y también nos prometió recompensa y en este mundo y en el mundo venidero. Todo eso solamente lo podemos tener claro porque la Torah lo dijo. El primer mandamiento dice: yo soy tu Dios, tienes que creer en mí. ¿Por qué? Porque yo te saqué de Mitzrayim. ¿Qué hubiera pasado si la Torah no dice eso? ¿Qué hubiera pasado? Yo hubiera dicho que tengo que creer en Hashem. No sé, Ulay sí, Ulay no, no sé. Pero en el momento que Akadosh Baruj Hu dice en la Torah claramente: Señor, yo te saqué de Egipto y yo demostré la supervisión, la elección de Am Israel, entonces tú tienes una responsabilidad especial. Todo eso lo podemos saber únicamente porque Hashem nos dio la Torah. Solamente. Si eso hubiera quedado al criterio de nosotros, quién sabe qué hubiera pasado. Pero en el momento que eso está especificado en la Torah y la Torah te lo aclara y te lo dice, y por eso tengo que cumplir Torah y mitzvot, entonces ahí las cosas quedan mucho más claras. Y por eso cuando decimos Birkot Torah, decimos que nos ha elegido entre las naciones y nos dio la Torah. Todo eso es porque la Torah lo aclaró, porque Hashem lo escribió en la Torah, porque dijo: y ustedes serán para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo kadosh. Entonces, por cuanto que yo los elegí y se los dije y se los aclaré en la Torah, entonces por eso ustedes tienen esa responsabilidad y esa obligación. Si no hubiera sido eso de esa forma, como dijimos, entonces bueno, a ver si se nos hubiera ocurrido servirlo a Kadosh Baruj Hu. Entonces ese es el cuarto motivo por el cual necesitamos a la Torah para que las cosas no queden a nuestro criterio. ¿Qué? Ya fe. Todo. Eso es lo que, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, ya vimos. Entonces, para que no solamente nos quedemos en el repaso, que también es muy importante, vamos a ver solamente el quinto. El quinto punto por el cual está necesario nuestro despertar y nuestra abodá a Kadosh Baruj Hu por medio de la Torah. El despertar por medio de la Torah es el prefacio, es el prólogo a el despertar
a nivel del razonamiento, a nivel del raciocinio. Por cuanto de que el hombre necesita desde su juventud, desde su niñez, la educación y la dirección para abstenerse de los deseos materiales hasta que se refuerce su sejel, su raciocinio, su conocimiento, y él se encuentra en una situación firme. O sea, ¿cómo se dice? Hasta que nos terminamos de cocinar, pueden suceder muchas cosas en el camino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa desde que estamos crudos hasta que nos cocinamos? ¿Sí? En el camino, ¿qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? O que se termine de cocinar o que no. ¿Te quedas crudo o te echas? Mejor, ya fe. Entonces hay alguien que te ayuda hasta que te cocinaste a nivel intelectual. ¿Quién es? La Torah. La Torah te da el soporte de actuar, de hacer las cosas, de conectarte con el Kadosh Baruj Hu, aunque todavía a nivel de tu intelecto no estás totalmente, ¿sí?, firme. Firme. Eso es lo que dice aquí. Por la necesidad del hombre en su juventud para la educación, hasta que se refuerce y su sejel, su raciocinio, su entendimiento sea firme. Y así también las mujeres que generalmente se inclinan más a la parte sentimental, a pesar de que hay mujeres muy sabias, o kaleya dat, o aquellos que su dat, que su conocimiento y su entendimiento es kal, es muy suave, no es profundo. Entonces, lo que los maneja no es siempre la lógica, el entendimiento, la comprensión, el raciocinio. Porque, bueno, no están en ese nivel, no están en esa dimensión y no tienen la capacidad de que el raciocinio se sobreponga al materialismo, que los valores manejen a las tendencias materiales de la persona. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Entonces, ¿esto qué provoca? Dice el Rabbeinu Bajie. Eso provoca de que necesitamos una anagá, una dirección intermedia, como dijimos, que equilibre esas fuerzas. Sheisbelua, velo iba a ser mehem la modba. Sí, que nos pueda ayudar a equilibrarnos entre el extremo materialista y el extremo espiritual. Y que sea algo que sea soportable para ambos lados. Y por eso, de esa forma fueron construidas las mitzvot de la Torah en base a la recompensa y el castigo. Entonces aquí el Rabbeinu Bajie nos explica el motivo por el cual la Torah
da recompensa si te portas bien y por qué castiga si te portas mal. ¿Por qué? Porque eso es una ayuda a cada uno de nosotros a poder encaminarnos y equilibrarnos en lo que elegimos a nivel material y a nivel espiritual. O sea, yo sé de que según la Torah mi comportamiento no es solamente un consejo. Bueno, te aconsejo que hagas las cosas bien y que no las hagas mal. No, no es solamente un consejo. Esto tiene consecuencias. ¿Te portas bien? Ahí te viene la recompensa. ¿Te portas mal? Hay que pagar. Entonces, ¿eso qué es? Eso provoca que el hombre sea más consciente y sea más cuidadoso y sea más responsable. ¿Sí? Y lo que Ulay él no logra entender a nivel de su raciocinio, de su conocimiento, de su profundidad, a nivel intelectual, ¿sí? Lo va a entender de esa forma. ¿Sí? La gente entiende cuando le dicen, mira, ¿sí? Como al niño. Le dicen al niño, mira, si tú te portas bien, si estudias bien, te vamos a dar el dulce. ¿Sí? Y si no, te vamos a dar maror. ¿Saben lo que es maror? La verdura amarga. ¿Eh? No hace falta mascota. Todavía no. Sí. Y persisten las mujeres. Cuando crezca va a estudiar Masejet Makot, el tratado de Makot. Y se va a acordar. Sí. Entonces esa es la explicación que da aquí el Rabbeinu Bajie, porque es necesario la enseñanza de la Torah. ¿Sí? ¿Y por qué la Torah no deja a la persona que básicamente él sea el encargado por medio de su raciocinio y de su comprensión, básicamente crear un sistema para poder llegar a Kadosh Baruj Hu? Entonces lo que explica aquí es esa dificultad. La dificultad es de que no todos tienen la capacidad de poder llegar a las conclusiones adecuadas. No todos tienen el mismo IQ de entendimiento y de comprensión y no van a poder manejar su vida con el equilibrio adecuado, y por eso viene la Torah y básicamente te afirma y te pone en una situación donde te dice, mira, esto no es un juego, ¿sí? Si vas por aquí, adelante. Y si vas por aquí, te vas al infierno, ¿sí? Ahí te vas a caer. Y de esa forma la persona, ¿sí? Aunque no sea demasiado profunda, entonces va a afirmar su camino en base a esa idea. El ideal acaba de estar dentro del marco. ¿Eh? Es como la cascada, el ideal, todos estamos dentro del marco. Ajá.